Genial, pues continuamos. Como decíamos, esa identidad confiable es el lema de este evento y vamos a hablar de ello largo y tendido. Para empezar, bueno, nosotros sabemos que nuestra identidad digital es muy frágil, hay que cuidarla. Y hasta ahora pues teníamos muchísimos retos, amenazas y desafíos en torno a nuestra identidad. Si a eso le sumamos a ese cóctel la inteligencia artificial, pues tenemos desde luego que un cóctel bastante complicado de gestionar, porque vamos a experimentar muchas transformaciones mediante esta tecnología. Conceptos como la huella digital se están transformando, se están volviendo cada vez más complejos y más relevantes, y es que los casos de estafas, de fraudes, de suplantación de identidad han aumentado. Y como sabemos, los atacantes están utilizando ya estas nuevas técnicas. Es importante por eso saber a qué nos estamos enfrentando para poder conocer también cómo podemos protegernos. Y sobre ello nos va a hablar Paloma Garballo de Iberdrola. Paloma, bienvenida a esta edición de Cyberwall. Así que nada, todo tuyo el escenario y a por ello, por favor. Vamos a ver que está conectada la ponencia y arrancamos. Ahí la tienes. Hola, buenos días. Lo primero que quería dar es las gracias a Policía Nacional por darme la oportunidad de participar en este evento. Cada clic que damos, cada imagen que subimos, cada comentario que escribimos, parecen acciones inofensivas que hacemos en nuestro día a día y, sin embargo, no se borran, se acumulan, se conectan. Y todo eso hace que pueda ser la herramienta perfecta para el fraude del siglo XXI. Por esta razón, en esta ponencia perdona, que no estaba funcionando. Por esta razón, en esta ponencia me gustaría, por un lado, dejar claro la responsabilidad que tiene Iberdrola con la ciberseguridad. Saber a qué amenazas nos enfrentamos, cómo se ven potenciadas con toda la inteligencia artificial. Y finalmente, daros unos consejos de qué hace una empresa como Iberdrola para intentar mitigar estos riesgos. ¿Qué es la identidad digital? La identidad digital la podemos dividir entre el ámbito personal y el ámbito profesional. En el ámbito personal es cualquier información que nosotros subimos de manera voluntaria o de manera involuntaria a la red. Comentarios, opiniones, búsquedas que hacemos, cada vez que nos descargamos una aplicación, permisos de más que estamos dando a estas aplicaciones, etc. Pero también la identidad digital en el entorno laboral es todo aquello que nos damos, es que como antes no debía funcionar, va con un poquito de retraso. Pero la identidad digital en el entorno laboral es todo aquello que cuando entramos en una empresa nos asignan. Pues te asignan un usuario, te asignan una contraseña, te dan unos roles y unas responsabilidades. Y por eso mismo, Iberdrola, que yo creo que es lo que me ha adelantado, tiene un firme compromiso con la ciberseguridad. Iberdrola es una empresa que pertenece a una entidad esencial y, por lo tanto, tenemos una responsabilidad completa con la sociedad. Y no solo eso, un compromiso firme con la ciberseguridad. Iberdrola, en todo momento, tenemos que estar analizando las amenazas que nos encontramos en el panorama mundial. ¿Para qué? Para poder adelantarnos, para poder enfrentarnos y para poder saber qué es lo que viene a continuación. De hecho, al ser líderes en innovación y transformación digital, la ciberseguridad tiene que ser una prioridad totalmente estratégica. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, primero, tenemos que proteger 5 grandes cosas. Los datos de nuestros clientes, asegurar y garantizar la fiabilidad de suministro, proteger nuestra infraestructura, garantizar la integridad y la confidencialidad de nuestra información
y, por supuesto, la marca y reputación de nuestra empresa. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos gracias a inculcar en el ADN de nuestros empleados la ciberseguridad. Y esto no es únicamente dar unos cursos de formación o una concienciación, no. Es que la ciberseguridad esté en todos los niveles de la empresa, hasta la más alta dirección. Por un lado, con un gobierno muy robusto, donde asignamos roles y responsabilidades y donde integramos a la ciberseguridad en los procesos de toma de decisión. Además, cuando hablamos de cultura de ciberseguridad, nosotros no damos unos cursos estándares a todos los empleados, no. Dependiendo, analizamos los riesgos que pueden tener cada empleado de acuerdo a su rol. No es lo mismo la ciberseguridad, la formación que le tenemos que dar a un empleado de una central nuclear que al empleado que está desarrollando una aplicación o que al empleado que está tratando datos de nuestros clientes. Se les da esa formación de una manera totalmente particularizada. Y como voy a explicar en el siguiente punto, totalmente orientada a riesgos. Todos nuestros planes de ciberseguridad están focalizados a riesgos. ¿Para qué? Para priorizar y mitigar aquellos que son más importantes. Y finalmente, tenemos una comunicación completa entre los equipos. Una colaboración, un modelo de 3 líneas de defensa, donde existe una primera línea que está ejecutando todos los planes de acción, una segunda línea que controla y gobierna que se esté haciendo de manera adecuada y una auditoría que efectivamente audita que el proceso funciona correctamente. Viene aquí lo de la identidad digital que os comentaba antes. Está la del entorno profesional, la del entorno personal que os he comentado, pero también la del entorno profesional, que esta es muy importante. En la del entorno profesional, como os comentaba, cuando entramos en una empresa nos asignan unos roles, unas responsabilidades, algo que se queda ahí de manera digital si no lo borramos. Y es más, tenemos que diferenciar entre lo que es identidad digital y lo que es huella digital. La huella digital es toda identidad digital que deja rastro. Por poneros ejemplos, cuando hacemos una suscripción a una plataforma para ver un vídeo en streaming, en ese momento esa plataforma sabe qué estás viendo y desde dónde lo estás viendo. Pero cuando mandamos una comida a domicilio, también tienen nuestra ubicación en tiempo real. Cuando publicamos en una red social, estamos dando pistas de dónde estamos, con quién estamos, si a lo mejor nuestro domicilio está vacío o no está vacío. En las brechas de seguridad te pueden filtrar una información, una password, que se quede allí. Y luego, finalmente, el historial de navegación dice mucho sobre ti, sobre tus gustos, sobre qué quieres comprar, sobre qué intereses tienes. Por esta razón, es realmente importante entender la huella digital y no solamente saber la huella digital, sino que la pueden utilizar en nuestra contra. ¿A qué nos enfrentamos? Pues, como os he dicho antes, toda esta información se acumula, se conecta, no se borra y, por lo tanto, pueden ejecutar acciones de fraude totalmente personalizados. Por un lado, el phishing. El phishing, que seguramente que lo conocéis todos. Si esta persona conoce mucha información sobre nosotros, sabe cuál es nuestro banco, sabe que asiduamente pedimos o compramos cosas a domicilio, perfectamente te pueden mandar un correo electrónico suplantando la identidad de tu banco para que hagas una transacción totalmente fraudulenta. Por otro lado, está el fraude del CEO. ¿Cómo se aprovechan con el fraude del CEO? Por un lado, utilizan una figura de relevancia. Una figura de relevancia puede ser una persona que en tu ámbito personal pues la tengas cariño, como puede ser tu madre o tu hijo, o tu padre, o quien sea. En el entorno laboral, un alto directivo, pero en el entorno social, cualquier actor famoso, la figura del rey, alguien del gobierno. Entonces, utilizan una persona de confianza y, por otro lado, la inmediatez. Crean una necesidad para que tengas que ejecutar una acción rápida. En este caso, se hizo famoso un fraude por el cual los atacantes suplantaron la identidad de un periódico nacional con mucha relevancia y también suplantaron la figura del rey. ¿Para qué? Para animarte a invertir.
Por otro lado, están los daños de reputación. Todo aquello que has dicho en un determinado momento de tu vida, pues cuando tienes 16 años, pueden no ser mensajes con los que estés de acuerdo ahora y se pueden utilizar en tu contra. Es más, se pueden coger esos mensajes, se pueden recortar y parecer que dices cosas que no has dicho. ¿Para qué? Para dañar tu reputación. Y por terminar, está el robo de identidad. Cuanta más información sepan sobre ti, actualmente, cada vez que tú haces una transacción económica, cada vez que vía telefónica, ¿qué te piden? Pues te piden información tuya personal. Si los atacantes conocen esta información, lo único que puedes conseguir es que puedan ejecutar transacciones con las que no estés de acuerdo. Nos gustaría contaros cómo cuidamos la identidad digital en una empresa como Iberdrola. Para ese puesto, el ejemplo de una empresa que es ficticia, que evidentemente no tiene medidas de protección adecuadas, y también hemos cogido el caso de una persona cualquiera que vamos a llamarle Pepe, por ejemplo. Pues Pepe entra a trabajar en esta empresa. Entonces, nada más entrar, le dan su identidad digital, que comentábamos antes. Un usuario, una contraseña, unos permisos. Además, Pepe, asiduamente, escribe en redes sociales. Y entonces, publica que ha empezado a trabajar en esta empresa. Pepe va ascendiendo progresivamente y, por lo tanto, va adquiriendo más responsabilidad, que también la publica. Y con esa responsabilidad le asignan unos permisos mayores. Incluso llega a tener permisos de administración. Con el tiempo, Pepe decide dejar esta empresa. ¿Pero qué pasa? Que esta empresa no tiene unas medidas de ciberseguridad adecuadas y no tiene un gobierno robusto de los usuarios. No tiene el ciclo completo del usuario. Por lo tanto, mientras Pepe deja de estar en recursos humanos, su identidad digital sigue allí. Su usuario sigue con su contraseña y con sus permisos de administración. Pepe, que tampoco tiene unas medidas de seguridad correctas, utiliza su contraseña para todo. Y también utiliza esa contraseña para el entorno personal. Por lo que tiempo más tarde le hacen un phishing a su correo personal y le roban la contraseña. Pues acabamos de crear el escenario perfecto para poder hacer a esta empresa un ransomware, poder atacarla y poder intentar sacar información sensible de esta empresa. ¿Por qué? Porque tienen el usuario, tienen la contraseña, pero es que dentro de la empresa sigue su identidad digital, sigue su usuario, siguen sus roles y siguen sus permisos de administrador. ¿Qué hacemos nosotros para intentar evitar que esto suceda? Pues implantamos unas medidas de ciberseguridad adecuadas. Por un lado, tenemos un gobierno de identidades. Solamente damos los accesos necesarios para poder desempeñar tu trabajo, nunca más. Por otro lado, tenemos un ciclo de vida de los usuarios. Cuando el usuario entra, se le asigna esa identidad, pero cuando se va se le borra. Cuando se cambia de rol, se le cambian sus accesos. Utilizamos contraseñas seguras. Obligamos a que estas contraseñas, pues evidentemente, tengan una longitud determinada, unos parámetros, unas mayúsculas, minúsculas, etc. Pero además de utilizar contraseñas seguras, obligamos a cambiarlas cada 3 meses. Y si ese usuario no se ha dado de alta en la organización en esos 3 meses, se le da de baja para que luego se le vuelva a dar de alta. Además, utilizamos el doble factor de autenticación. No podemos estar únicamente a una contraseña del atacante. No nos pueden robar una contraseña que pueden entrar en nuestra empresa. Es vital el doble factor de autenticación. Y, por supuesto, auditamos y monitorizamos. ¿Para qué? Porque efectivamente existe mucha rotación dentro de la empresa y los roles que tienes en un momento determinado cambian progresivamente con el tiempo. Pero nada de esto es crítico sin la cultura. La cultura es nuestro pilar más importante. Porque imagínate que yo tengo unas contraseñas muy robustas, las cambio cada 3 meses, pero las escribo en un post-it y las pongo en una pared. Pues al final nada de esto es de utilidad. Os quería contar 2 casos reales que hemos tenido en Iberdrola. Uno fue unas campañas de fraude de inversión,
donde los atacantes utilizaban la buena imagen y la buena reputación que tiene Iberdrola con las inversiones para poner anuncios fraudulentos en redes sociales. Estos anuncios, cuando le dabas, te redirigían a una página web con un look and feel muy similar al de Iberdrola, con su logo, las imágenes típicas que solemos poner. Era una réplica muy buena. Ahí te pedían una cierta información y con esa información lo que hacían era contactar contigo. Contactaban, te vendían el proyecto de inversión y te pedían... Perdona, es que yo creo que se está acabando la pila esta. Bueno, le voy a dar desde aquí si nos importa. Perdonad, ¿me podéis ayudar? Es que no funciona el... Sí, es que se ha agotado la batería aquí, el ordenador. No, es que no es mi ordenador. Vale, pues entonces los atacantes contactaban para solicitarte una información y con esa información, o sea, te pedían una tasa para poder invertir. Finalmente, ¿qué pasaba con esta inversión? Que el dinero se quedaba totalmente en un mixer de criptomonedas donde no se sabía el origen y el fin y efectivamente perdías toda esa inversión. Otro caso de suplantación que tuvimos es que los atacantes se mostraron especialmente concisos buscando a empleados que trabajaran en Iberdrola. Empleados cualesquiera, pero también empleados que trabajaran en recursos humanos. ¿Para qué? Para mandar un mensaje, un email, a los recursos humanos diciéndoles que, por favor, querían cambiar el número de cuenta corriente de la nómina para que se les hiciera allí la transferencia. Como os podéis fijar en el correo, nosotros ya en Iberdrola tenemos medidas de protección que te alertan de, oye, aunque sea Pepito Pérez y le conozcas, cuidado, no está utilizando el ordenador corporativo, puede ser un phishing. Efectivamente, esa persona de recursos humanos se alertó, se dio cuenta y fue uno de los aciertos que tuvo. Por un lado, en nosotros nunca hubiera podido pasar, porque nosotros en Iberdrola, porque pides un correo electrónico, no te van a cambiar el número de cuenta. Pero si os fijáis, era muy sofisticado. O sea, habían buscado una persona concreta de recursos humanos y gracias a que esta persona lo reportó, nos alertó, nos avisó y pudimos además implantar medidas de concienciación y a las propias medidas que tenía Iberdrola esto no sucedió. Pero podía haber pasado. ¿Cómo está potenciado todo esto con la inteligencia artificial? Pues nosotros en Iberdrola creemos que la inteligencia artificial es una oportunidad grandísima. Optimiza los procesos, mejora la toma de decisiones, la puedes utilizar como asistente virtual, todo el tema de dispositivos conectados. Incluso a nivel de ciberseguridad nos ayuda a aprender cómo se puede comportar un atacante y, por lo tanto, adelantarnos a lo que pueda suceder. Toda la biometría avanzada en la autenticación. Sin embargo, estamos en clara desventaja. Nosotros tenemos un gobierno para utilizar esta inteligencia artificial de una manera prudente. Tenemos que ver si las herramientas tienen vulnerabilidades, si el beneficio va a ser mayor que el coste. Sin embargo, los atacantes no. Los atacantes desde un primer momento pueden utilizar cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo de novedad que salga y, por lo tanto, van siempre por delante de nosotros. ¿Qué desventajas, qué amenazas podemos encontrar con la inteligencia artificial? Pues todo esto que os he contado de la identidad digital se ve totalmente acentuado. Te permite hacer rostros, voces, suplantar identidades, contenido falso, vídeos,
yo creo que a lo largo de toda esta mañana y todo este evento se han contado miles de cosas que se puede hacer con la inteligencia artificial. Además, a nivel de ciberseguridad, el desarrollo de malware es muchísimo más potente. Incluso toda la explotación de vulnerabilidades de una manera activa. Por esta razón, quería traeros unos casos concretos que han pasado. Que no pensemos que esto puede pasar en Estados Unidos. De hecho, los atacantes se hicieron pasar por altos cargos, imitaron su manera de hablar, imitaron su manera de relacionarse, sus tonos de voz, para sustraer información sensible. Estos utilizaron mensajes de texto y de voz para establecer confianza con las víctimas y así poder suplantarlas. Pero, de hecho, no nos tenemos que ir tan lejos. Aquí en España se creó un vídeo falso de la princesa Leonor donde ofrecía ayuda. O sea, ya no solo te pedía invertir, es que ofrecía ayuda económica. Entonces, claro, te contactaba un abogado, evidentemente fraudulento, de la Casa Real, para que le pidieras, para pedirte una pequeña tasa y así poder estar en el ciclo de vida, para poder usar esta información para poder darte la ayuda. Al final esa ayuda nunca llegaba. Es más, nosotros, en Iberdrola, hemos querido, como os he dicho desde el principio, nos queremos adelantar, ¿no?, a estas amenazas y ver exactamente todo lo que se puede llegar a hacer. Por eso le pedí a una persona de mi equipo que nos quitásemos un poco el gorro este de CISO y que nos pusiéramos el gorro de hacker, pero un hacker cutre, no os voy a engañar, un hacker que no tiene recursos, porque para esto no nos hemos gastado ni un solo euro, un hacker que no tiene unos conocimientos específicos sobre identidad digital y de herramientas particulares. Un hacker que lo hizo en 5 minutos y desde el salón de su casa, ¿vale? Entonces quisimos que me suplantase a mí. Es decir, a ver, con la información que vemos ahora mismo en Internet, ¿qué podemos sacar? Yo soy una persona que evidentemente tengo poca información en Internet. Entonces, bueno, puso mi nombre y mis apellidos y dijo, a ver qué encuentro. Por un lado encontró, pues que sí, que hay 2 fotos. Y dijo, venga, voy a coger solo una de ellas. Recordemos, por favor, que con la inteligencia artificial los resultados salen buenos cuando tú lo alimentas con muchísima información. Pero también dijo, bueno, pues vamos a ver si hay algún registro de su voz. También que cuando descargas una foto o cuando descargas un registro, la calidad es mucho peor de la calidad real. Entonces, vio que había participado en un evento que también se había colgado en YouTube, del Club de la Energía, donde hablaba en un determinado momento. Entonces, cogieron el registro de mi voz. Lo descargaron, lo mismo, un único registro, una única foto. Se descargó una herramienta totalmente gratuita con el modo prueba y empezó a trabajar para poner un texto que yo nunca había dicho. Entonces, primero cogió un texto, lo escribió y con el registro que tenían imitó mi voz. Luego, más tarde, lo unió ese registro a esa foto y hizo un vídeo sobre mí. Entonces, bueno, aquí escribió mi nombre y escribió exactamente pues, un texto que yo nunca diría, que os lo voy a poner ahora mismo para que lo escuchéis y lo veáis. Y cuando lo veáis vais a ver que efectivamente es un vídeo malo, no se parece exactamente a mí, pero es importante que sepamos cómo se ha hecho. Y se ha hecho de una manera totalmente gratuita. No hay que preocuparse de cuidar de la identidad digital. Seguro que nadie la usa para suplantarnos. Pues seguro que mi marido pues sabe que no soy yo. Pero esto viene alimentado, no con una imagen, sino con muchas. No con un registro de voz, sino con varios. No con una aplicación gratuita y no en 5 minutos. Realmente a mí me asustó. Digo, todo lo que pueden hacer con toda la información que tenemos. Para terminar, me gustaría daros unos consejos, ya que hemos hablado tanto del ámbito personal como del profesional.
Pues en ambos aspectos. En el ámbito personal, que revisemos la configuración de las aplicaciones, que damos muchos más accesos de lo que de verdad deberíamos de dar. ¿De verdad el editor de fotografías es necesario que acceda a nuestros mensajes? Que hagáis lo que he hecho yo, que busquéis con vuestros nombres y apellidos a ver qué podrían acceder a vosotros, qué información hay vuestra en redes sociales. Porque hay mucha que somos conscientes porque la hemos subido nosotros, pero hay otra que no somos conscientes. Ten cuidado con lo que publicas y piensa que tus comentarios pueden cambiar, tus opiniones pueden cambiar a lo largo del tiempo. Recuerda las contraseñas y recuerda siempre utilizar contraseñas distintas para distintas cosas y, por supuesto, entre el entorno laboral y profesional. Y finalmente, ha habido antes una ponencia que la he escuchado yo aquí muy buena, cuidado con las wifis, cuidado con salir conectados siempre, que igual que cerramos nuestra casa, no cerramos nuestros teléfonos. Con respecto al ámbito profesional, pues no compartas información sensible. Ten cuidado lo que dices y lo que publicas de tu empresa. Evita utilizar tus cuentas corporativas para fines personales. Y no solo las cuentas, sino los dispositivos, los PCs, los móviles. Cuando estés fuera de la oficina y quieras acceder a ella, utiliza un entorno seguro, utiliza una VPN. Cuando dejes de trabajar y te levantes un momento, bloquea el ordenador, no cuesta nada. Verifica siempre el remitente y tómate tu tiempo. Vamos todos siempre con prisas, respondiendo correos a una velocidad de 3 correos por minuto. Pero miremos un segundo si el mensaje es importante, si de verdad el remitente es quien dice ser que es. Y para terminar, tu contraseña protege la puerta. Pero si tú creas un doble factor de autenticación, proteges también el cerrojo. Yo me quedaría satisfecha si durante estos minutos haya quedado claro lo importante de proteger la identidad digital y que no deje rastro. Que, como vuelvo a repetir, se acumula, no se borra y se conecta. De esta forma, protegiendo la identidad digital, estamos haciendo un acto de responsabilidad con nosotros, pero también con nuestra familia, con nuestra empresa y, en definitiva, con la sociedad. Muchísimas gracias.